Dios confronta el pecado, pero instruye nuestro corazón. Y eso es lo que alguien se tiene que llevar en este video, de que si le fallaste a Dios, Dios tiene una oportunidad para ministrar tu corazón, ministrarlo de adentro. Esto es un evangelio que confronta con amor, pero instruye en la verdad. El que acepta la confrontación recibe la salvación. Hay veces que tenemos cosas que nos están desesperando por dentro y decimos, quiero resolver esto, pero es que utilizo todo lo que tengo en mis manos y no puedo resolverlo. Dios se está encargando de hablarle a personas, particularmente a sus debilidades, y decirle, en medio de ese sube y baja, en medio de esa montaña rusa de espiritualidad que se desarrollan en tu vida, bástate en mi gracia. A veces en el evangelio sentimos un constante sube y baja de emociones, de situaciones, de particularidades. A veces sentimos que estamos en una montaña rusa de altos y bajos con Dios, pero al final del día siempre hay un evangelio en el cual el Señor nos invita a ser parte de Él, a que gocemos de sus beneficios, el cual, Kenny, yo creo que Dios nunca nos excluye, sino que siempre nos incluye. ¿Qué tú crees? Esto es un evangelio que confronta con amor, Wow. pero instruye en la verdad. Yo creo que hay personas que están viendo esto que necesitan escuchar eso nuevamente y apúntalo porque es un quote poderoso. Un evangelio que confronta con amor, pero instruye en la verdad. Y la verdad es Cristo. Eso es. Nosotros vamos a desarrollar un tema por estos próximos minutos que yo creo que es bien necesario y particular en este tiempo, porque muchas veces pues le fallamos a Dios, en otras ocasiones estamos en el evangelio y nos desviamos un poco, ponemos nuestra mirada en otras cosas, desarrollamos pensamientos que quizás no fueron los que el Señor nos instruyó en el primer día, pero sin lugar a duda dentro de cualquiera sea el escenario que estemos viviendo, hay oportunidad para rectificar, hay oportunidad para que el Señor trabaje con nosotros. Y Kenny, coméntanos más bien ese punto o los puntos que queremos desarrollar en particular, la instrucción y la confrontación. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Mira, yo veo la confrontación también como una oportunidad de amor. Cuando tú eres confrontado, Sí, te están dando una segunda oportunidad. claro. Entonces, la oportunidad es amor. Un ejemplo, cuando en una relación hay una infidelidad y la persona lo perdona, oye, esa persona lo ama mucho. Lo mismo hace el Señor con nosotros. ¿Cuántas veces no le hemos fallado al Señor? Cuando le fallamos, le somos infieles y el Señor nos perdona un sinnúmero de veces. Viene a mi mente la historia del pueblo de Israel cuando Moisés está en el monte y Moisés Chacho. baja Sí. y se encuentra un escenario absurdo donde el pueblo está adorando a otros dioses. La instrucción que el Señor le da a Moisés es que el pueblo de Israel escoja los que quieren estar del lado del Señor o los que quieren seguir allá. Esos que decidieron estar al lado del Señor tuvieron una segunda oportunidad, pero la confrontación fue fea. Claro. Pero fueron confrontados con amor y luego fueron bien instruidos en la verdad. Yo creo que nadie, y ahorita comentábamos esto fuera de cámara, nadie viene al evangelio sin que haya una instrucción o una explicación de algún concepto. Muchas personas vienen al evangelio porque están dolidas, muchas personas vienen al evangelio por situaciones particulares, otras vienen simple y sencillamente porque reconocieron una verdad gloriosa que es el evangelio. Pero cualquiera sea ese caso, pues tú tuviste que haber recibido algo de parte de Dios. Claro. Entonces, eso que nosotros recibimos de parte de Dios, pues es una invitación, es algo bien lindo. Yo creo que muchos de nosotros pues podemos recordar ese momento donde el Señor nos invitó con cuerdas de amor a su presencia, nos hizo parte, nos enseñó que solo en Cristo hay salvación, que el Espíritu Santo está ahí para nosotros. Son verdades que el Señor nos enseña Claro. con mucho amor. Pero yo creo que también hay personas que recuerdan y nosotros
por lo menos yo, o quizás tú también te puedas incluir, también recordamos momentos en nuestra vida donde hemos sido confrontados con verdades que uno dice, esto no se aparta del amor de Dios, todavía, Claro que sí. todavía sigue siendo parte del amor de Dios y yo creo que todo se engloba ahí adentro y en la Biblia hay un sinnúmero de ejemplos de esto. Pero ¿qué tú crees? Cuando las personas llegan al Evangelio, Kenny, una persona que nunca había estado expuesto al Evangelio, no se había congregado en una iglesia, ¿cómo tú ves su desarrollo espiritual a base de los puntos que estamos tocando ahora? Mano, yo creo que uno de los puntos más importantes en una iglesia para una persona pues, inconversa que llega es el testimonio de la iglesia. Muy bien. Un ejemplo que puedo decir rapidito, vamos a poner que este joven llega primero a la iglesia con gorra y pantalla. Un ejemplo normal, ¿verdad? Luego el domingo próximo vuelve el joven, pero sin gorra. Porque ve que en la iglesia pues no se usa gorra. Exacto. Luego el domingo próximo vuelve sin las pantallas. Y luego el otro domingo viene con una camisita de botones. Muy bien. Y luego el otro domingo viene con su Biblia en mano. Muy bien. Pero hay dos puntos clave que yo creo que toda iglesia debe tener y son los discipulados. Claro. Porque ese joven fue domingo, pero le encantó tanto que escuchó que los discipulados se dan lunes y en los discipulados se habla lo básico que debemos saber, el ABC del Evangelio. Muy bien. Pues voy para allá. Y en el discipulado se dio cuenta que la iglesia lleva un testimonio. Pero, vamos ahora a otro ejemplo. Ese primer domingo el joven llega y le dice, no puede entrar, porque tiene gorra y pantalla. Pues el joven fue confrontado y el joven que quería un momento de sanidad necesario, pues no lo consiguió. Ese es el punto que de verdad que quisiera traer, como cuando una persona es nueva en el evangelio debe ser instruida. No debe ser confrontada de, vete, no. Algo que me encanta de Jesús es que, mano, el evangelio no era exclusivo por una persona, nada más Jesús. Claro. A los fariseos los confrontaba. Pero el que acepta la confrontación recibe la salvación. Wow. O sea, yo no creo que Dios nos confronte para que nos perdamos. Dios nos confronta para que volvamos al redil y estemos en el rebaño que Él desea que estemos. El que recibe la confrontación y recibe el regañito de Dios, recibe la salvación, porque yo prefiero que Dios a mí me corrija a que me deje por ahí al garete y no me diga nada. Totalmente. Y que a veces tendemos a pensar que la confrontación de Dios es con un látigo en la mano. Esto no es así. La confrontación de Dios, lo glorioso del caso es que la confrontación de Dios es con un abrazo. Ven acá. Yo creo, algo un poco jocoso, yo creo que la confrontación de mami es más fuerte que la de Dios. Y con esto no le quitamos la seriedad del caso. No. Con esto no, Dios por querer que tú vengas a Él, no lo hace más débil. Jamás. Incluso lo pone por encima. Por encima. Y no sé si esto yo lo menciono una vez en uno de los videos que tuvimos, que hay que aprender también a diferenciar entre las pruebas, las circunstancias que Dios nos adentra y sus consecuencias que nosotros nos buscamos. No es lo mismo. El hecho de que tú y yo estemos viendo una consecuencia no significa que Dios me abandonó. Claro. O sea, Dios estuvo con el hijo pródigo cuando estaba comiendo algarroba y cuando estaba comiendo comida de cerdo, pero se lo buscó el hijo pródigo. Claro, sí. No había... Las cosas que nosotros nos buscamos por nuestra propia cuenta, pues nosotros tenemos que hacernos responsables de lo que suceda. Pero dentro de todo y dentro de toda esta experiencia de lo que es instruir y confrontar, yo creo que hay una persona en la Biblia, un personaje bíblico, que es un caso fenomenal para explicar ambos puntos. Porque una persona que tanto fue confrontada como fue instruida. Y todo eso, todas esas confrontaciones y todas esas instrucciones que se le dieron, fue con un fin. Y el fin era cumplir el propósito que Dios había diseñado para esa vida. Y es el apóstol Pablo. Ya nosotros hablamos de esto antes de grabar el video, así que yo te voy a pedir, Kenny, que tú desarrolles todo ese comentario de cómo quizás Pablo al principio fue confrontado con una verdad poderosa y luego, más adelante en su vida,
hubo algunas instrucciones que se le fueron y él fue instruido en la verdad. Mira, cuando, ¿verdad? Hablamos detrás de cámara, Pablo era un erudito. O sea, Pablo en cuestión del Antiguo Testamento y todo, o sea, estudió a los pies ¿de quién? De Gamaliel. O sea, no cabe duda que Pablo tenía el conocimiento correcto, pero como Gabo mencionó hace poco, a veces tenemos el conocimiento y como que nos descarrilamos un poquito por cosas que nosotros pensamos. Y esa fue no fue, ¿cómo lo puedo decir? Pablo simplemente estaba persiguiendo cristianos porque no era el Cristo que estaban esperando. Exactamente. Pero que ellos, el Cristo de su ideología. Exacto. Entonces, vemos que cuando Pablo está en su caballito, tranquilito, ve una luz, ¿qué es esto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Wow. Pablo en ese momento fue confrontado. Y es interesante porque Pablo aceptó esa confrontación. Pablo, que muchas cosas podemos hablar de Pablo, ¿verdad? Pero yendo, haciendo la historia larga, corta, ¿verdad? Pablo fue confrontado en ese momento y Pablo entendió la verdad del evangelio. Claro. Luego, Pablo, estando ya ejerciendo su ministerio y el propósito que Dios tenía con él, Pablo es instruido, Gabo y yo comentábamos, ¿verdad? El escenario del aguijón en la carne. Pablo estaba ejerciendo su ministerio, Pablo estaba en el propósito que Dios le pedía y le exigía que estuviera. Y cómo Pablo tuvo ese aguijón en la carne para luego entender, bástate de mi gracia, porque tu debilidad se perfecciona en mi poder. Es una enseñanza, sí, literal, de que después de una trayectoria increíble como la que había tenido el apóstol Pablo, que cuando digo la palabra increíble es intencional, porque a veces utilizamos esa palabra allá a lo loco, pero con los estudios que había tenido Pablo, con el desarrollo teológico que Pablo había tenido, era casi imposible dar ese salto a venir a los pies de un Cristo que lo habían crucificado y todo. Y es increíble el desarrollo poderoso que tiene Pablo, pero incluso con ese desarrollo poderoso, ministerialmente hablando, hay verdades que el Señor tuvo que tomar su tiempo para enseñarte, para enseñarle y decirle, Pablo ha alcanzado muchas cosas, incluso ese mismo texto que habla acerca del aguijón en la carne, está diciendo que había un hombre, hablando de él, que no sabía si en cuerpo o en el espíritu, había subido al tercer cielo y se le habían revelado cosas increíbles, grandiosas, que los hombres no tienen la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad de saberla. Pero al final del día, Dios le dice, no importa que esas revelaciones sean tan grandes, hay una verdad que tienes que entender, bástate mi gracia. Bástate que mi gracia sea suficiente, porque mi poder se va perfeccionando en medio de tus debilidades, porque dentro de todo, y yo creo que esto resume muy bien lo que estamos hablando desde el principio. Estábamos hablando al principio, arrancamos el video hablando de los sube y baja de emociones, de situaciones. Hay veces que tenemos cosas que nos están desesperando por dentro y decimos, quiero resolver esto, pero es que utilizo todo lo que tengo en mis manos y no puedo resolverlo. Y a veces las vemos resolverse por un tiempo y vuelven a despertar. Dios se está encargando de hablarle a personas, particularmente a sus debilidades, y decirle, en medio de ese sube y baja, en medio de esas montañas rusas de espiritualidad que se desarrollan en tu vida, bástate en mi gracia, porque mi poder se va perfeccionando en medio de tu debilidad. Hay confrontaciones y hay instrucciones que nos instruyen, que van desarrollando en nosotros. Hay otro ejemplo que para ir redondeando toda esta conversación, aunque todavía hay cositas que siguen llegando a la mente, pero hay otro ejemplo que las personas que quizás nos están viendo, Kenny, que quizás le fallaron a Dios, que quizás se han sentido lejos de Dios por esos actos que han cometido. Hay un ejemplo en la Biblia, que es el ejemplo muy famoso acerca de una mujer adúltera. ¿Cómo tú ves ese instruir de Dios en el caso de la mujer adúltera? El instruir de Dios en el caso de la mujer adúltera, mano, resalta el amor. Es como que, mira, está bien, ya pasó, pero
Ya, hasta aquí. O sea, fue instruida con amor, pero no fue señalada. No fue, que esto Gabo y yo lo hablamos hace tiempo, no fue condenada, fue juzgada. Jesús dice que juzguemos con justo juicio, pero Él nunca nos da el rol de condenar porque es que eso no nos toca a nosotros. Pero ella fue instruida en ese amor. No, y tiempo, porque en ese texto particularmente dice, ni yo te condeno, ¿cierto es? Sino vete y no. Ahí está la instrucción, yo creo que ahí está el instruir de Dios. Si no me equivoco, el versículo 11 que Jesús menciona. No, es que imagínense ese momento donde ni el mismo Jesucristo le dijo, ni yo mismo te condeno. O sea, en Jesús, me encanta cuando el apóstol Juan dice que abogado tenemos. Y ese abogado, yo siempre cuando leo ese texto, a mí nunca puedo asimilarlo a Jesús como mi hermano mayor. Yo no sé si alguna vez te pasó que se rompió algo aquí o tu hermano y tú están jugando y tu hermano mayor sacaba la cara por ti. Sí. Una vez en casa pasó eso y mi hermano mayor fue quien sacó la cara. Entonces, ver a Jesús como ese hermano mayor, como en ese caso de la mujer adúltera, que le iban a hacer canto, pero ver que Jesús saca la cara por ella, por decirlo así. Totalmente. Es increíble. Y cómo luego de que la cogieron en el acto, Jesús es el mismo que la instruye. Exacto. Y le enseña la verdad. Para ir terminando, ahorita hablábamos acerca de esa frase del apóstol Pablo en una de sus epístolas, que dice, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. En esencia, eso es lo que dice. Y hablábamos de unas maneras jocosas nosotros dos y algunas veces lo miramos de un punto y de otro, pero a la hora de la verdad estamos planteando que hay personas que así mismo como el apóstol Pablo cometen cosas que en esencia no querían, que en las noches quizás hacen cosas que por el día no deseaban hacer. Entonces, ¿qué vamos a pensar acerca de Dios? De este Dios que instruye y que confronta. Hay una persona que no quiere pecar, pero peca. Y es muy importante pensar en esto y tener esto bien claro, porque a veces no nos acercamos a Dios porque tenemos una mala percepción de Él. Entonces, no deseamos hacer un mal, lo cometemos y como pensamos que Dios nos va a esperar con un látigo en la mano, nos alejamos. Nos alejamos. Y no nos atrevemos a acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque tenemos la mala percepción de que esa confrontación de Dios me viene a destrozar. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto que el pecado es un cáncer que está destruyendo a la humanidad, hay una intención detrás del corazón de las personas. No quiero hacerlo y termino haciéndolo. ¿Cómo Dios va a trabajar con alguien de ese grado que todos nosotros hemos enfrentado eso? Nos va a instruir, nos va a confrontar. ¿Qué tú crees? ¿Cuál es tu opinión? Es muy interesante porque... Déjame ver cómo lo puedo decir. Es difícil. Es difícil. No está fácil. No, y aquí nosotros no estamos justificando el pecado. No, o sea... Exactamente. No transamos con el pecado. Exactamente. Pero sí sabemos que es una lucha que tenemos diaria. O sea, Jesús lo dijo. La verdad que el espíritu siempre está dispuesto y la verdad que la carne es débil. Pero también sé y reconozco que cuando el apóstol Juan dice que abogado tenemos, es porque yo imagino a Jesús en el cielo diciendo, mira, yo pasé por eso. Yo sé lo que es estar en la carne y yo sé lo que es pelear contra el pecado. Dale un chance al muchachito porque lo está intentando. Entonces, ahí es cuando Dios, volvemos al hijo pródigo. Antes de hablar del hijo pródigo, el propósito del diablo no es que nosotros pequemos. Wow. El propósito del enemigo es que nosotros nos alejemos de Dios. Exacto, sí. Y el pecado es una técnica para que usted y yo nos alejemos de Dios. Porque como muy bien Gabriel nos acaba de mencionar, tú pecas. Y tú sientes que Dios te espera con un látigo. Te aleja. Pero sin querer, vuelve y peca otra vez.
te sientes más miserable todavía, te alejas más todavía. todavía. Y vuelve el mismo ciclo hasta que llega el punto que el pecado para ti se vuelve algo normal. Si eres un practicante de todo el tiempo. Entonces, el enemigo consiguió su propósito. Recuerda que el pecado es una estrategia. El pecado no es el propósito del enemigo. Así que cuando nosotros pequemos, como vuelvo y repito, nosotros no estamos justificando el pecado, pero no dejes que el pecado te aleje de Dios. Si pecas, vuelve a los pies del Señor. Eso es. Yo asimilo cuando, ¿verdad? Cuando uno peca y uno no vuelve a Dios, tú estás negando el sacrificio de Jesús. Wow. Porque para eso fue el sacrificio de Jesús. Ujú. Entonces, cuando nosotros cometemos, ¿verdad? El pecado, vamos a los brazos del Señor, nos va a corregir, nos va a confrontar y nos va a instruir. Yo creo que con esto sí que cerramos en esa problemática de no querer hacer lo malo y terminar haciéndolo. Dios confronta el pecado, pero instruye nuestro corazón. Y eso es lo que alguien se tiene que llevar de este video, de que si le fallaste a Dios, Dios tiene una oportunidad para ministrar tu corazón, ministrarlo de adentro, pero tiene también un detente de decirte, vamos a salir de esta, vete y no peques más. Vamos a esforzarnos, vamos a desarrollar capacidades, vamos a crecer en ciertas áreas para que esto no vuelva a suceder. Y cerramos diciendo que Dios está dispuesto a perdonar 70 veces 7. Así que si antes de que Cristo venga, usted tiene la oportunidad de confesar su pecado y pedirle perdón a Dios, Dios lo va a perdonar. Así que no pierda más tiempo, porque el Señor está a la vuelta de la esquina, dicen por ahí. Así que pídele perdón a Dios y acércate, porque es lo mejor que podemos hacer. Así que Dios te bendiga. Dios les bendiga.